Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, bienvenidos al canal, yo soy Flor. Gracias a los suscriptores de siempre, bienvenidos a los nuevos. Lo siento que he estado un poco desaparecida, he estado muy ocupada y han pasado cosas que luego ya os contaré en las próximas bitácoras para que también entendáis un poco. Bien, hoy nos toca el tema de cómo podemos sanar o cómo podemos trabajarnos nuestras heridas. Ya hemos visto en todas las bitácoras anteriores cada una de las heridas, la de rechazo, la de abandono, humillación, injusticia y traición. E incluso hice, aparte una de resumen, la última de todas, solucionando algunas típicas dudas con las cuales nos podemos encontrar habitualmente cuando compartimos algunas de estas heridas a la vez o nos hemos dado cuenta que tenemos una en particular que es la que más nos aflora o la que más nos duele. Bien, hoy nos toca cómo podemos sanar esas heridas y si se sanan de verdad. Vale, yo en lo personal, aparte de haber estudiado y formado para ello, puedo deciros que las heridas sí se sanan. Lo que pasa que hay algunas que cuanto más profundas sean, más tiempo requieran de que trabajemos en ellas, que profundicemos en ellas. Y es súper importante decir que las heridas, como ya los he explicado en otras bitácoras, no solo pueden venir de nuestra propia experiencia, es decir, nosotros a través de experimentar alguna situación con alguna persona, da igual de qué vínculo sea, si es familia, si es pareja, si son amistades, compañeros de trabajo, da igual con qué persona, puede que hayamos, a través de una situación X, nosotros hayamos programado una herida en nosotros, ¿vale? Eso es posible, pero la gran mayoría de nuestras heridas nos vienen ya o de nuestro proyecto sentido, que es cuando mamá y papá están por gestarnos, momentos previos a nuestra gestación, y luego hasta los 3 años de edad, e incluso nos pueden venir heredadas de abuelos, de bisabuelos, y ahí es cuando uno más requiere profundizar más en saber desde cuándo el momento en el que se programa, ¿vale? No es lo mismo, voy a explicar brevemente. Primero está el programante, es decir, la situación que nos programa esa herida en nosotros. Significa que se queda como almacenada en un archivo en nuestro inconsciente, pero la herida no se activa, solo se programa. Luego está el desencadenante, que es la situación a posterior, da igual si son meses, semanas, años, esto depende de nuestra vida, que esa herida se abre. ¿Y cómo se abre? A través de una situación que sea de índole muy similar a la que nos la programó, ¿vale? Y luego están los continuos desencadenantes, luego a modo de patrón de repetición, que como nos cuesta a nosotros como seres humanos a la primera o a la segunda o incluso hasta la tercera descubrir que tenemos un patrón, más que nada porque cada vida de nosotros es diferente. Y lo que siempre digo, nuestro cuerpo nos va a dar momentos de descanso entre una aparición, o sea, es decir, un suceso, una experiencia donde esa herida se nos desencadena. Hasta la siguiente repetición pueden pasar para algunas personas semanas, para otros pueden pasar días y para otros pueden pasar meses o años. Entonces, a veces darnos cuenta que tenemos esa herida abierta y darnos cuenta del patrón cuesta porque a veces es una cuestión de que se repiten en años. Entonces, es difícil darnos cuenta de qué patrón tenemos. Ya cuando es algo muy, ¿cómo decirlo? Muy alarmante, una herida que a todas luces nos damos cuenta, esta situación ya me pasó antes, cuando es algo así tan evidente, ahí sí que nos podemos dar cuenta más rápido. Pero por lo general, al principio, como estamos tan, digo yo, dormidos, no nos damos cuenta, funcionamos como en piloto automático, aunque la herida, aunque la situación ya la hayamos vivido antes, podemos pensar que es porque es responsabilidad de la otra persona o porque me he vuelto a topar con otra persona igual y es como rollo mala suerte, pero bueno, a medida que uno va profundizando en este camino se da cuenta que no es cuestión de buena o mala suerte, sino de que todos y cada uno de nosotros tenemos heridas inconscientes que serán revividas y activadas cada vez que nosotros nos topemos con una situación que nos reactive esa herida que ya tenemos, ¿vale? Bien. Súper importante, que yo quiero contarlo también incluso con casos personales. Me gusta a veces hablar más de lo personal porque si tengo algún paciente que luego vea los vídeos no quiero que se sienta muy identificado, aunque no diga nombres, ¿vale?
Es por una cuestión de respeto y una cuestión de que todas las personas sientan que cuando vienen aquí o cuando consultan, pues ¿cómo decirlo? Su caso va a quedar ¿cómo decirlo? En secreto, no va a ser revelado. Entonces sí que pongo ejemplos de casos, pero que no se puedan dar a entender muy fácilmente o que la persona no se pueda sentir tan rápidamente identificada. Las heridas lo que tiene es que hay algunas que son más profundas que otras, depende de qué tan profundo qué tanto nos haya dolido. ¿Y qué ocurre? Que hay heridas que se nos van a despertar cuando es una herida como por ejemplo la del rechazo o la de abandono, la viviremos muy a menudo hasta con situaciones muy pequeñas. Pequeños gestos que podamos nosotros percibir del otro, ya lo sentiremos como un abandono. Ya, si por ejemplo quedamos en hacer algún plan con alguien y la persona le surge algún contratiempo que no puede prevenir que va a suceder y nos tiene que cancelar esa cita o esa reunión, y nosotros sin quererlo, de manera inconsciente, lo sentimos y nos lo tomamos como nos está dejando de lado, por ejemplo. Entonces aquí ya se puede manifestar tanto la herida de abandono como la de rechazo, dependiendo de cuál herida tengas y si tienes ambas. Siempre digo que la de rechazo y abandono van muy de la mano, pero no es obligatorio, o sea, es decir, no es una regla que al 100% de los casos se cumple en que quien tenga rechazo también tenga abandono, no. Yo, por ejemplo, tuve la herida de abandono, pero no la de rechazo. Y yo conozco casos y he tenido casos en los cuales tienen ambas, ¿vale? No aplica para el 100% de los casos. Pero tú imagínate que por, yo qué sé, una persona, un amigo o una amiga, estáis hablando en un chat por WhatsApp y, por ejemplo, te dejó en visto porque le surgió una llamada, tuvo que atender alguna cosa, no sé, vamos a poner cosas que puedan ser medio habituales del día a día y que nuestro inconsciente, depende de qué tan profunda sea nuestra herida, se lo pueda tomar como abandono. Me dejó en visto y ya no me contestó. Y me empiezo yo a montar en mi cabeza una película que no lo hago a propósito, es de manera inconsciente que esto sucede, ¿vale? Me puedo yo montar una película sin darme cuenta de que todos tenemos una vida, a todos nos pueden ocurrir emergencias o situaciones que no podemos prever y que las tenemos que atender, porque también funcionamos por orden de prioridad. Por ejemplo, no sé, si tienes hijos y te llaman del colegio o de la escuela o del instituto o del liceo, de donde sea, y te dicen tienes que venir, tú sueltas lo que estás haciendo, obviamente, y vas allí, porque eso es primordial. Entonces, por ejemplo, si estabas hablando con alguien y sucede una situación así, obviamente tú vas a dejar eso en stand-by para ir a resolver aquello, ¿verdad? Vale, pues por poner un ejemplo que se me ha venido a la mente, pues así pasa con todo. Hay cosas que vamos a irlas anteponiéndolas porque son más prioritarias que otras. Y cuando uno tiene una herida así, no se está dando cuenta de cómo uno está reaccionando, solo reacciona porque sucede por instinto. Así funciona el inconsciente. ¿Qué ocurre? Que puede ser en situaciones tan sutiles como esas, o puede ser, por ejemplo, que en el trabajo, o lo típico, bueno, en el trabajo, voy a poner el ejemplo del trabajo. Por ejemplo, el jefe le ha dado una responsabilidad a un compañero cuando te la había prometido a ti, pero por X razón luego decidió que iba a ser otro compañero el que iba a ser responsable de ese proyecto, de ese trabajo o lo que sea. Y tú te sientes como rechazado porque te lo había prometido a ti, o por ejemplo te sientes traicionado, que también podría bien coincidir con la herida de traición, o rechazado, cualquiera de las dos. Entonces, pueden ser situaciones que tú dices, otra persona sin tener esa herida lo ve desde afuera y dice tampoco es para tanto, pero claro, eso va a operar, va a doler tanto en la persona que tenga esa herida activa. Para otro que no la tenga, le parecerá algo sin importancia o algo que lo vea con naturalidad de que es algo vital de que pueda suceder. Bien, entonces, recapitulando, las heridas todas se pueden ir sanando, pero yo ya con la experiencia que he tenido tanto de consulta como personal, para mí las heridas van como en capas, porque dependiendo de la abertura que tenga la persona para trabajárselas y la información que nosotros podamos conseguir, podamos ir a buscar a su inconsciente, y lo que la persona nos deje acceder a su inconsciente es la capacidad de resolver la herida que tengamos. Vamos a poner el ejemplo de que viene una persona a consulta que es un poco escéptica o que incluso tiene miedo inconscientemente a la información que va a encontrar, que aún de manera consciente no la reconoce, pero siempre digo que la información
hasta de nuestros antepasados, siempre está almacenado en nuestro inconsciente. Lo que ocurre que hay que ayudar a que del inconsciente pase al consciente para nosotros entender el por qué estamos viviendo este tipo de herida y por qué la estamos repitiendo. En este caso, si nos cuesta acceder o la persona pone barreras inconscientemente para que no se pueda acceder a esa información, nos va a costar trabajarla, pero no quiere decir que sea imposible. Entonces eso va a requerir trabajar a la herida más paulatinamente y que accedamos a las capas de situaciones que la persona ha vivido hasta llegar a la información de dónde se programó. Yo, por ejemplo, en heridas mías, yo siempre digo que nunca acabaremos de sanar, porque siempre sanaremos una herida, nos aparecerá otra, porque va como por la herida que más va como por orden de urgencia, entre comillas. Cuanto más profunda sea la herida, esa es la que más nos duele y la que más cantidad de veces se nos presente en el día a día, porque es la herida más profunda y la que más nos duele. Entonces, las situaciones que correspondan a esa herida son las más habituales para nosotros. Luego vendrán las otras, pero están como solapadas por debajo. Entonces no suceden a la vez, pero no nos damos cuenta porque están como mezcladas. Entonces, lo que sucede en este caso es que trabajar la herida se puede, pero tal vez con algunas personas nos cueste más acceder a saber con qué personas y en qué situación se programó esa herida. Imagínate que tú tienes la herida de... No sé, vamos a poner un ejemplo con una enfermedad o algo muy puntual, ¿vale? Vamos a poner que tienes ansiedad o depresión, por ejemplo. Vamos a ponerle la ansiedad, que fue lo primero que dije. Tú imagínate que tú intentas de manera consciente analizar cuándo fue la primera vez que tú sentiste ansiedad. Y tú te pones a analizar y tú no encuentras en tu vida ninguna situación así tan drástica que te haya llevado a sentir ansiedad. Y tú analizas y tú dices, no sé de dónde, no lo encuentro. ¿Qué me ha pasado esto en consulta? Resulta que un bisabuelo tuyo, que tú ni llegaste a conocer porque falleció antes de que tú nacieras, resulta que tuvo ansiedad. Y luego, investigando más en el árbol, también nos dimos cuenta que hubieron más parientes en el árbol que tuvieron ansiedad. Y tú vas y repites, porque ya sabemos que el árbol genealógico pega saltos. Se nos salta una generación por norma, no quiere decir que aplique al 100% de los casos, pero pega saltos de una generación a otra y lo que esos antepasados no hayan podido resolver nos toque a las generaciones futuras. Por eso es tan importante y siempre recalco que todo lo que tú te trabajes ahora serán heridas que estás sanando para que en la descendencia que venga no tengan que pasar por estas heridas. Pero bueno, no están exentos porque hay más familiares también y lo pueden heredar por... iba a decir consanguinidad, pero por relación más estrecha con otro miembro de la familia. Bien, entonces, imagínate que por lo que sea la persona viene cerrada a consulta, le cuesta, tiene miedo, lo que sea X, y no llegamos todavía a saber que quién fue el que tuvo la ansiedad, que fue el bisabuelo, por ejemplo, o la bisabuela. Analizamos si la mamá también tuvo ansiedad y cuando lo trabajamos con la mamá y con todas las situaciones que la persona vivió y repitió esa herida, se da cuenta de que pasan, no sé, vamos a poner que pasan 3 meses y vuelve a tener otra vez lo mismo, vuelve a tener una situación de ansiedad. Ahí nos está dando la pauta a nuestro cuerpo de que esa herida no quedó resuelta, porque nos está volviendo a suceder el episodio de ansiedad. Entonces la persona vuelve y finalmente vamos a poner el caso, con la información de que sí, es el bisabuelo el que la tuvo y como no lo incluimos al bisabuelo a la hora de trabajarlo en resolver la herida, esa herida queda abierta. Siempre que nos dejemos, omitamos inconscientemente, sin querer decir, información, esa herida no va a quedar resuelta, porque nos faltan más personas en el clan para incluir que hayan vivenciado esa herida. Incluso también tened en cuenta una cosa, hay muchos miembros de los árboles genealógicos, más en el pasado, que habían guerras y al haber guerras muchos parientes se tenían que salir de casa e ir a luchar, por decir de alguna manera, y fallecen. A veces pasa que cuando alguien fallece de manera trágica, en el árbol luego es como que la persona no existiera. Porque luego tú preguntas a tus antepasados, o sea, a tus antepasados iba a decir, luego tú preguntas a tus abuelos o preguntas a tu madre
y se olvidaron de incluir a una persona. Ah, sí, es verdad, es que hubo un bisabuelo que murió en la guerra y no te lo habían dicho. Esa persona existió, tuvo un rol en el árbol. Es importante darle a cada miembro su lugar. Cuando no se le da a un miembro del clan su lugar, es como que si no existiera, pues eso también es bastante grave a la hora de nosotros resolver nuestras heridas, porque luego esa persona también tuvo ansiedad y tú no la incluyes porque es como si no hubiera existido y a ti te queda la herida pendiente allí que no sabes por qué no te queda resuelta y la llevas repitiendo un montón de años. Voy a contaros un ejemplo mío. Antes de estudiar, hace más de 8 años, antes de empezar a estudiar todo esto, yo lo primero que empecé fue con situaciones personales. Es que a través de alguna situación, a algunas personas les será, por ejemplo, en el ámbito del trabajo, otras personas les será en el ámbito familiar, otros con la pareja. Y es que determinadas situaciones en ese ámbito causan tanto dolor que llega un momento en que llegamos tan abajo que es como que de más abajo ya no podemos llegar, ya tocar fondo más que eso no se puede. Entonces ahí es cuando uno debe ser, puede ser que haya otra alternativa, qué es lo que no me está funcionando, y ahí es cuando tocamos fondo, como quien dice, es que nosotros empezamos a buscar alternativas y nos podemos empezar a replantear cómo está yendo nuestra vida, qué es lo que estamos haciendo, qué decisiones estamos tomando, y así fue como todos habremos empezado, y yo también empecé a estudiar todo esto. Primero empecé con libros, me leía un montón de libros, me gustaba mucho la psicología, y esto hablo de hace un montón de años, esto hace más de tranquilamente 11 o 12 años atrás. Yo leía mucho, me encantaba, y cada vez que iba leyendo más me iba atrapando. Y luego ya empecé a tener autores de libros con los que me sentía muy identificada la información que salía. Algunas eran de descodificación, bien de heridas y demás, y otras no, eran más de psicología. Y cuando llegó un momento, contacto con uno de ellos, que era un terapeuta, no era psicólogo, sino que era desprogramador. Y hago una consulta por una situación de pareja, y recuerdo que la herida no se me resolvió, o sea, la situación por la cual consulté no se me resolvió. Y yo decía, ¿pero qué pasó? Porque bueno, hay profesionales, cada uno funciona de manera diferente y tiene una manera no operativa de trabajar. Y era una persona con mucha reputación, muy buena, pero a mí no me quedó resuelta la herida. Y yo decía, ¿pero por qué no me quedó? Y ahí fue cuando me planteé yo seguir mi camino de especializarme yo para resolverme yo mis heridas. Y ahí es cuando me empezó a funcionar, después de llevar años. Y bueno, voy a contar una que no me daba ninguna vergüenza. No sé si os habéis dado cuenta, más que nada porque gesticulo a veces con las manos y a veces cojo un bolígrafo y demás. Yo yo diría que desde los 4 o los 5 años me comía las uñas. Y mi madre probó de todos los trucos habidos y por haber para que yo dejara de comérmelas. Incluso llegando a adulta probé de todo tipo de esmaltes, de esos que saben feo para que uno no se coma las uñas, pues no había manera. ¿Qué ocurre? Que el comerse las uñas es un sinónimo de una persona nerviosa. No quiere decir a rajatabla que sea una persona hiperactiva. Yo soy una persona bastante enérgica, siempre lo he sido. Ahora soy un poco más tranquila que antes de empezar a estudiar todo esto. Antes era más todavía terremotito. Pero sí que es verdad que se asocia a personas que son más nerviosas, más hiperactivas y demás. ¿Qué ocurre? Que llegan ciertos momentos que tú que en mi caso de manera inconsciente, por ejemplo, estaba estudiando o estaba concentrada en algo, da igual si fuera a mirar una pantalla, como si fuera a escribir, da igual lo que fuese, de repente me encuentro comiéndome las uñas. Y a veces me daba cuenta después de que ya me las había comido cuando empezaba a dolerme el dedo, porque además era algo como que tú no puedes controlar y no puedes parar. Y ni siquiera tu mente te está ayudando a darte cuenta, oye, mira, te has llevado el dedo a la boca. Nada, era en plan, ya me lo había comido, ya había pasado el momento, y es cuando yo intentaba hacer esfuerzos sobrehumanos para dejar de comérmelas. No se puede, porque cuando es como una persona que es adicta. Cuando uno es adicto, por ejemplo, al cigarrillo, a las personas que fuman, por más que quisieran algunas dejar de fumar, les cuesta una eternidad conseguirlo y recurren a trucos como los chicles sin nicotina, y hay un montón de métodos para que dejen de fumar, porque de manera consciente, por más que quisieran, no pueden, se volvieron adictos.
¿Y qué ocurre? Pues el comerse las uñas también es un tipo de adicción, aunque a veces no se trate así o no se diga coloquialmente, no se le llame así, pero es un tipo de adicción. Y cuando pasó mucho tiempo, bueno, esto, nada, la adolescencia ni me lo trabajé porque no tenía capacidad para eso, yo estaba estudiando, era muy pequeña, no tenía estos conocimientos ni mucho menos, mi mamá ya se había cansado para ese entonces era, bueno, estuve tela de años comiéndome las uñas. Y cuando empecé a estudiar esto, obviamente siempre lo que os digo en otras bitácoras, priorizamos en lo que es más urgente para nosotros. Yo tenía heridas, como por ejemplo la de abandono, que era muy grave en comparación con comerme las uñas. Estéticamente, obviamente no quedaba bonito, y más yo que siempre he trabajado de cara a atender personas y no se veía, por más que me vistiera bonito o me arreglara o fuera formal o lo que sea, comerse las uñas siempre quedaba muy feo, no se veía bien. Pero evidentemente yo cuando comencé a sanarme las heridas, comencé con las más importantes. Con el tiempo fui trabajándome, tengo que molestar el ojo, por eso me muevo el ojo raro. Con el tiempo lo fui posponiendo porque tenía prioridades, otras que eran más importantes. Y me topé hace un tiempo con un caso de una persona con ansiedad. Y un caso, siempre digo que todas las personas que nos topemos siempre nos van a dejar una lección, no pasan las cosas por casualidad. Y viene una persona a consulta, que me acuerdo de esa persona muchísimo porque algo de su caso personal hizo clic en mi mente, o en mi inconsciente mejor dicho, y ahí es cuando pude atar cabos para el tema del comerme las uñas. Y ahora ya llevo un montón de tiempo sin comérmelas. Lo que pasa es que es verdad que no me las he hecho, pero las estoy dejando, me gustan que sean naturales, porque mis uñas naturales son muy bonitas, pero a mí no me gusta ponerme de gel unas 2 o 3 veces para evitar comérmelas, lo he hecho. Y después, como sabemos, o se despega, no se quita, no tal, y no me gusta, es algo artificial. Cuanto más natural, más me gusta a mí. Y lo intenté un par de veces, incluso cuando empecé con el canal el año pasado, creo que en aquel momento las tenía porque la imagen de fondo, salgo con las uñas bonitas, pero son de gel creo, o acrílicas, yo qué sé. Y no me gustaban nada porque me sentía como falsa por llevar eso y las quería natural, pero lo hacía como método de barrera para no comérmelas. Y ya llegó el punto en que había un detalle muy importante que yo no estaba teniendo en cuenta y por eso llevaba años, llevaba más o menos unos 5 años intentando sanarme esta herida y no había manera. Analizaba de adelante para atrás de todas las maneras posibles y no encontraba yo qué es lo que me estoy dejando, cuál es el fallo que no estoy viendo que no me permite sanarlo, porque cuando uno da en el clavo, pasarán una semana. En el caso de las uñas es muy fácil, porque pasará capaz una semana, 10 días y tú no te has comido las uñas y estás atento. Ya cuando tú sanas la herida, el inconsciente solito te lo va a hacer recordar. Es más, lo que me sucede ahora para que veáis cómo funciona cuando uno sana una herida. Cada vez que me llego a llevar los dedos a la boca, mi inconsciente me recuerda, es como una alarma y me quito el dedo de la boca. O sea, funciona muy bien. Y ahí te das cuenta que quedó resuelto, porque el mismo inconsciente que antes funcionaba en piloto automático y no te advertía, oye, te estás comiendo la uña, sino que ya me daba cuenta muchísimo después, y ahora es el que me advierte, ojo, Flor, ya tienes el dedo en la boca, pero no me las como. O sea, es el amague, el gesto de hacerlo y ahí te das cuenta que el inconsciente ya lo pilló y ya lo sanó. Hay heridas que si vienen de muy atrás, son muy arraigadas, como en mi caso resulta que yo esta herida no la desarrollé yo en mi propia experiencia, no fui yo de niña que me empecé a comer las uñas porque sí. Mi madre se las comía, mi hermana se las comía, mi hermano el mayor se las comía, y resulta que un antepasado mío, era un bisabuelo, ¿verdad? Sí, un bisabuelo tuvo ansiedad, pero ansiedad de no comer, no se comía las uñas ese abuelo, pero tuvo ansiedad. ¿Y qué ocurre? Que el comerse las uñas es una manera es como otra vía de la ansiedad. Hay personas que tienen ansiedad y los síntomas son, por ejemplo, que les dé taquicardias, que se pongan nerviosos, que empiecen a sudar, que les palpite mucho el corazón, que les duela la parte de los dorsales. Y yo no tenía ninguno de esos síntomas. Simplemente cuando me sentía nerviosa, ansiosa, me comía las uñas, nada más. Pero no tenía ni taquicardias, ni sudaba, ni me daba mucho calor, ni me dolía la espalda, ni me ponía... No, simplemente podía estar, por ejemplo, mirando una película o una serie en casa y las situaciones de tensión. Acordaros que siempre digo que el inconsciente no entiende, no distingue
entre lo real y lo simbólico. Imagínate que estás viendo una película o una serie y yo qué sé, es de miedo, por ejemplo, y van a matar a alguien y tú dices, ay, lo van a encontrar, espero que se salve, por ejemplo, yo qué sé, ¿no? Tu inconsciente lo está viviendo como si estuviera en esa situación. Por eso a veces lloramos, por eso nos ponemos nerviosos, nos ponemos ansiosos cuando estamos viendo algo, porque el inconsciente lo está viviendo como ese propio personaje. Entonces ahí me llevaba los dedos a la boca y no me daba cuenta, o incluso estudiando, escuchaba música o lo que sea y estaba súper a gusto, pero ansiosa por algo me comía las uñas. ¿Y qué pasa? Que ese bisabuelo, en ese caso concreto, era una persona, pensaros que esos son... El bisabuelo fue, ¿no? Sí. Bisabuelo, estoy intentando calcular cuántos... Son 3 generaciones para mí hacia atrás. Ponerle que esa persona... ¿En qué época? No sé, ponle que sea en los 70. Ponerle que sea en los 70. Que esa persona era joven. Y el típico hombre, cabeza de familia. En ese momento las mujeres no teníamos tanta... independencia, tanta soltura, no éramos tan trabajadoras, no es que no fuéramos tan trabajadoras, sino que no teníamos un rol tan firme como el actual, en el cual nosotras tenemos nuestros propios trabajos, pero fuera de casa, pues en ese momento todavía no era tan común, y por lo general las mujeres trabajaban o desde casa o eran más de casa, y el hombre era el que proveía, ¿no? Vale, pues imaginaros, mi bisabuelo era responsable de ganado y tenía... Bueno, es que, claro, pensad que yo soy uruguaya, ¿vale? Y allí se le dicen estancias, en otros países se le diría de otra manera, no sé cómo se le diría aquí, fincas, porque sí. Bueno, creo que en Colombia también se le dicen fincas. Y se encargaba del ganado. ¿Y qué pasa? Que en esas épocas también era muy habitual tener muchos hijos, entonces eran muchas bocas a las cuales alimentar y de las cuales sentirse uno cabeza de familia y responsable de alimentar a todos. Mucho peso, mucha carga, la responsabilidad la que la persona esa llevaba. ¿Y qué ocurre? Pues en un momento tuvo que ser hospitalizado. Sí, es que tuve 2 casos muy duros con los 2 bisabuelos. Fueron vidas muy duras, muy sacrificadas, y no me quiero confundir, pero si no recuerdo mal, fue el que un toro, porque había un toro en la finca, un toro le cuernió. Si no me equivoco, creo que fue ese bisabuelo, ahora no me quiero confundir, porque esto ya lo trabajé hace mucho tiempo. Es más, cuando me enteré cuando yo me estaba sanando de esa herida, me puse a llorar muchísimo porque uno está reviviendo inconscientemente el dolor de ese antepasado. Y era una situación de sentir ansiedad. Ay, no me quiero equivocar. No, estoy intentando recordar. Y era una sensación de sentir ansiedad por la persona estar hospitalizada, pero con la mente pensando en tengo que hacer esto y esto, y no lo está haciendo nadie porque mis hijos no tienen los conocimientos o las aptitudes para poder hacer todas esas tareas en mi lugar mientras yo estoy aquí. Y claro, tiempo que tú no estás trabajando, tiempo que tú no estás generando, ¿verdad? Entonces la persona se preocupaba porque no estaba generando suficiente dinero, porque estaba hospitalizada. Y ahí fue cuando esa persona desarrolló, bueno, ese bisabuelo mío desarrolló ansiedad. Y yo soy doble de ese bisabuelo, entonces cuando uno es doble significa que tiene una afinidad muy estrecha con esa persona que hace que herede heridas y situaciones que la persona no ha resuelto en su vida. Ese bisabuelito obviamente falleció. Y claro, luego hubieron más miembros en el clan que tuvieron ansiedad. Imaginaros que mi mamá se comía las uñas. Una tía también se comía las uñas. Mis 2 hermanos mayores también se comían las uñas. Entonces, veis que yo también lo heredo. Es algo que no podemos escogerlo, simplemente sucede. Y vale, yo no estaba dando con esa situación. Me costó mucho dar con esa situación de ser el bisabuelo el que tuviera ansiedad. Entonces, como me faltaba esa información, pues por más que me lo trabajé y me analizaba la herida un montón de veces durante años, no había manera humana de resolverlo y no había. Y ya di con eso y mano de santo. Y las uñas empezaron a crecer muy rápido porque ya no me las llevo en la boca. Pero esto fue porque tuve unos días de descanso hace poco y lo típico que uno va llevando la cuenta de venga, ¿qué me puedo resolver ahora? Pero también es algo importante
cuando uno va a analizarse qué herida quiere trabajar, siempre os enseño que prioricéis con lo que más urgente sea para ustedes. Yo me permití hacer esta herida porque estéticamente sí queda muy feo todo lo que tú quieras, pero porque ya sané las más graves. E incluso me di cuenta, incluso cuando hablo con vosotros, cuando hago bitácoras para vosotros y estoy explicando, hasta en ese momento el inconsciente puede hacer clic. Por eso siempre digo que es muy bonito que compartáis comentarios o vuestras experiencias, porque así todas las personas que interactúen en la comunidad puede servirle de ayuda a tu comentario. Hasta a mí me puede hacer clic o resonar ese comentario que tú hagas. Y también me puede servir como, vale, esta persona tiene esta duda o esta experiencia y vamos a hablar sobre ello, y así se le aclara un poco el por qué esa persona está viviendo esa situación. Por eso siempre os incentivo a que dejéis comentarios, ya que dejéis vuestra experiencia y vuestras dudas para que sirva para el crecimiento del canal, tanto para vosotros como para mí. Y esto fue un ejemplo que capaz se me extendió mucho, pero para que veáis que hasta uno mismo dedicándose a esto y llevando muchos años, viendo muchos casos, incluso a uno mismo le puede costar encontrar cuál fue el momento programante. Es decir, el momento en que a nosotros se nos programa. A mí se me programó antes de que yo siquiera fuera concebida. Entonces, sé que parece muy fantasioso o hay gente que será muy escéptica, pero a medida que, si tú de verdad en un momento tienes la mente abierta y decides, venga, va, voy a trabajarme esto, ¿qué voy a perder? Total, ya tengo la herida, ya me siento de esta manera que no me hace bien, vamos a probar y vamos a darle una oportunidad a este método, por ejemplo, ¿no? Entonces me voy a trabajar esta herida, pero necesitamos que nos guíen. Yo como técnicas para que vosotros por vuestra cuenta empecéis como yo empecé, lo primero, analizar qué situación o qué situación, o si es un caso de una enfermedad o un síntoma que tengáis, es más urgente para vosotros. Una vez que los tenéis claro, por ejemplo, Flor, yo qué sé, tengo cálculos renales, yo qué sé, por ejemplo, y eso, como no me lo trabaje, me van a tener que operar, pues obviamente eso lo va a ser lo más importante y lo más urgente. Voy a analizar cuándo empezó, por ejemplo, siempre digo que el trabajo de un terapeuta no va a sustituir nunca el de un médico, ¿vale? El médico es el que nos va a decir, por ejemplo, en este caso de los cálculos, cuántos centímetros tiene o cuánto diámetro tienen los cálculos, cuánto tiempo llevan, cuánto tiempo nos da de margen para que tomemos la decisión de si nos operamos o no. Un caso de estos, si ya no es muy severo, que ya es en plan, te lo han detectado ahora y estás tan mal que tienes que operarte urgente, pues en esos casos tal vez haya una posibilidad un poquito inferior. Pero siempre hay posibilidad de revertir incluso una operación si uno da con la raíz que programa esa herida. Pero el problema es que hay que acceder a esa información y eso es lo que más cuesta. Entonces, por nuestra cuenta, para empezar a tomar conciencia, que eso ya también ayuda al inconsciente y a que nosotros estemos más despiertos cada vez, analizar, podéis hacer una lista. Yo al principio me hacía listas. Incluso hoy en día, cuando me trabajo algo personal, me gusta poner la fecha en la cual lo resolví, por si en el futuro, imaginaros en el caso de las uñas, si yo no hubiera llevado un apunte y yo dijera, por ejemplo, vale, me lo resolví, que estamos ahora 11 de septiembre y no sé, viene diciembre, por ejemplo, no sé, 5 de diciembre, y yo me doy cuenta que me estoy comiendo las uñas y es 5 de diciembre. Tú dices, a ver, ¿cuándo fue la última vez que me lo trabajé? Y ahí te das cuenta que han pasado 3 meses, el cuerpo te ha dado 3 meses de respiro hasta que volvió a salir en la herida, o sea, a que volvió el síntoma o la conducta, ¿no? En el caso de las uñas no van a pasar 3 meses, es mucho más rápido, pero por poner un ejemplo con otra cosa que puedas tener. Y así te llevas tú un control de, vale, ¿cuándo fue que me lo trabajé o empecé a analizármelo? ¿Y cuándo es que se me ha repetido? Es importante darnos cuenta de los ciclos, porque los ciclos los ciclos repetitivos nos están diciendo cada cuánto está programado. Me pasa, así analizamos, me pasa, Flor, cada 15 días. Entonces ahí tenemos una pauta para ver, ir hacia atrás, 15 días, y siempre se tiene que ir a analizar hasta ver cuándo fue la fecha en que se programó. En mi caso, con lo de las uñas, por más que yo iba analizando hacia atrás, yo llegaba a un momento en que no tenía más para atrás hacia dónde ir y yo decía, vale, pero si yo comencé a comérmelas, no sé, a los 4 o 5 años,
en qué momento se programó. Y mi madre ya se las comía antes de yo nacer, entonces ya te das cuenta que no viene de mí, viene de más atrás. Y yo pensaba que era programa de mi abuela o sí, de mis abuelos y que se habían heredado a mi mamá, pero no, resulta que eran del bisabuelo. Entonces, recapitulando, analízate qué es lo más importante para sanar tú. Luego de que lo tengas analizado, empieza a estudiarte, concéntrate solo en eso, porque al principio, cuando no tengamos todavía la costumbre, nos va a costar mucho identificar en el momento qué herida va primero. Vamos a intentar querer resolverlo todo de golpe y no, así no funciona porque nos vamos a confundir. Entonces, céntrate en la herida que más te esté preocupando, la que más te esté molestando día a día, y empieza a buscar cada cuánto te pasa, con qué personas te sucede. Tienes que analizarte. Al principio hay que como que ayudar a la mente a forzar a que, vale, venga, analízate, mira, otra vez, por lo que me dijo esta persona en el trabajo, yo sentí que me dolió. Vale, bien, me lo apunto. Luego estoy en clase, por ejemplo, por si estudias, estoy en clase y también esta actitud del profesor hacia mí cuando le pregunté una duda también me dolió. Siempre y cuando estemos hablando de que es el mismo tipo de situación. Buscamos no cualquier cosa que me duela cada día, no. Analizamos esa herida que queremos trabajar y buscamos situaciones de esa herida en concreto. Por ejemplo, si es la de abandono, pues momentos en los cuales me he sentido que me han dejado de lado. Pues en el colegio, en el trabajo con el jefe, mi pareja a veces, en casa. Entonces vas analizando todas las situaciones y con todas las personas. Y luego en el día a día. Hay personas a las que les es más fácil analizarse del día de hoy hacia atrás. Y hay a otros que es como más rollo cronológicamente, les va mejor comenzar desde cuando más pequeños. Desde más pequeños hacia la actualidad. Lo que pasa es que siempre tendremos, entre comillas, que empezar por ahora para saber cuándo fue la última vez, quién fue el último desencadenante. Y así vemos el patrón de tiempo en el cual se nos va repitiendo. Porque el patrón de tiempo también nos puede dar indicios de en qué momento se programó. Por ejemplo, pueden darnos indicios que fue en el proyecto Sentido. O nos puede dar indicios que fue cuando teníamos 2 años y ya estamos fuera del vientre de mamá. O puede darnos indicios de que ya, por más que sigo analizando hacia atrás mi vida, no es de mi vida, corresponde a los antepasados. Todas las heridas se pueden resolver, pero hay veces que siempre tendremos un resquicio. Es decir, por ejemplo, para mí una herida va a quedar resuelta si tú vuelves a experimentar. Para mí y para todos quienes nos dediquemos a esto te van a decir que la herida va a quedar resuelta cuando vuelves a experimentar la misma situación y ya no te causa el mismo dolor o ya es como que no te afecta. ¿Por qué? Porque ya no te duele, ya para el inconsciente eso ya está resuelto. Pero, por ejemplo, también cuando no damos con el momento programante, la situación programante, lo que nos sucede es que como nos la seguimos trabajando y nos seguimos esforzando en ver a ver dónde se nos programó, pero la seguimos trabajando, puede ser que te des cuenta que el dolor va bajando, la importancia de esa herida va bajando, porque como te la has ido trabajando durante un largo periodo, no es lo mismo desde que no tenías conciencia y no te dabas cuenta por qué te sucedía esa situación, a actualmente cuando ya llevas un periodo en el cual te lo estás mirando, estás más atenta, tu mente consciente está más atenta, entonces te vas a dar cuenta que no te afecta en ese mismo grado o que ya desarrollaste unas habilidades para saber adaptarte ante esa situación. Igual yo digo, porque en internet ya sabemos que circula de todo, cuando hay vídeos que dicen cómo sobrellevar o cómo enfrentar, a mí yo no estoy mucho de acuerdo con eso, porque una herida, por más que tú intentes de manera consciente sobrellevar una situación o querer controlarla, no vas a poder, porque la herida no afecta a nivel consciente, está operando a nivel inconsciente. Es como el iceberg. Querer controlar algo con la parte consciente es como solo ver la parte superior del iceberg, pero en el fondo hay una parte mucho más grande que no se ve a simple vista, que es el inconsciente. Entonces la herida hay que trabajarla llegando a la raíz. Si tú no llegas a la raíz, querrás controlar, pero luego ante esa situación vas a reaccionar porque es de manera inconsciente.
Es como decir que estás en un momento de supervivencia, entonces tu cuerpo y tu inconsciente va a utilizar esas maneras o esas actitudes de comportarse que aprendió en el pasado que le ayudaron a sobrevivir en ese momento o superar esa situación. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, de niños, alguien, por ejemplo, no nos quiso ayudar y desde ese momento tú inconscientemente te prometes voy a ser independiente para no tener que necesitar más ayuda, por ejemplo, ¿no? Vale, eso en ese momento te funcionó, pero esa técnica no quiere decir que luego, con esta edad actualmente con la que tienes en las situaciones que vives, no quiere decir que sea algo que te esté favoreciendo. Puede ser que ya haya dejado de serte útil actuar así, porque somos adultos, no todos podemos saber de todo y, por ejemplo, con esa actitud que desarrollaste en la infancia de intentar ser lo más independiente posible y no querer ayuda de nadie, pues en la actualidad te esté perjudicando porque, por ejemplo, tú no estudiaste, yo qué sé, ingeniería y necesitas a alguien que sepa y que tenga conocimientos de ingeniería. Y como tú tienes esa área activa, pues por modus operandi de siempre, pues no voy a pedir ayuda y me intento buscar la vida, pero es un ámbito que está muy alejado del tuyo y no vas a saber cómo resolverlo. Entonces, ahí sí que, como nueva mentalidad, habría que saber pedir ayuda a alguien que sí tenga esos conocimientos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, esa mentalidad que desarrollamos de niño, que sí no funcionó en ese momento, ya no nos está funcionando en esta etapa actual, en la vida adulta. Eso pasa con todas las heridas. No voy a hacer muy largo más el vídeo porque es que ya no sé cuánto tiempo llevo. Espero que te haya sido útil. Compárteme tu experiencia. ¿Qué herida te quieres analizar? ¿Sobre cuál te estás trabajando? Voy a hacer otras bitácoras súper importantes que creo que a algunos de vosotros os va a interesar, que también según el tipo de herida que tengamos, por ejemplo, estilos de hábito que desarrollamos, maneras de comer, o sí, maneras de comer que tenemos, o alimentos por los cuales nos decantamos más, actitudes más que solemos tener por tener esa herida abierta o sin sanar. Luego también se me ocurrieron otras bitácoras que están un poquito más alejadas de las heridas, que también nos van a servir mucho y como tips y consejos. Pero claro, si quieres empezar tú por tu cuenta, que me parece muy bien, te felicito porque ese es el primer paso, empieza por eso. Primero de todo, analizar cuál es la herida que más está afectando. Y empieza a analizártela tú. Cuando ya tomes un poco más de notas, incluso aunque vuelvas después al vídeo o veas otro vídeo del canal, puedes dejar una duda, que eso lo podemos estar resolviendo. Y así poco a poco te las irás trabajando. Comparte este vídeo por si tienes a alguien que le interese sobre estos temas. Gracias por estar viendo el vídeo, gracias por el apoyo al canal y nos vemos en la siguiente bitácora.